Anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido. La ley Begoña para socorrer a familiares en... Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas aquí en Distrito Televisión, en una semana intensa donde la corrupción amenaza a todo el gobierno, y es que Bruselas ha decidido abrir una investigación porque los escándalos de corrupción del gobierno español ya no caben en la piscina. Además del caso Koldo, el caso Begoña, el caso Hidrocarburos, el caso del fiscal general del Estado, que el pasado viernes el Tribunal Supremo decidió que sí, que la investigación que hizo la UCO sobre el despacho fue acorde a derecho. Así que la situación del fiscal está cada día más difícil y el gobierno está más incapacitado para gobernar. ¿Cuál es la respuesta por parte del Ejecutivo? Atentos a lo que dice la ministra portavoz, manchando la mesa del Congreso de los Diputados. Insulta de manera indecente al principal partido de la oposición. El señor Miguel Ángel Rodríguez se ha convertido en sinónimo de mentira, de fake y de indecencia. Ahora bien, si este señor sigue siendo jefe de gabinete, es porque su forma de hacer política, basada en la mentira y la indecencia, se ajusta como un guante a la señora Díaz Ayuso. Mentiras, fake, indecente, casi nada. Bueno, y lo que se está viviendo por parte del gobierno es una división interna absolutamente espectacular. La crisis en relación al salario mínimo interprofesional ha abierto en canal al gobierno de coalición y, por supuesto, Feijóo aprovecha para meter caña. Si a usted no le respeta a la vicepresidenta del gobierno, ¿cómo van a quererle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil. Y por si fuera foco, la extrema izquierda está en una situación de extremada dificultad. Además del caso del escándalo de Rejón, esta semana hemos conocido el escándalo de Monedero. Vito Quiles le ha preguntado a Juan Carlos Monedero y ha respondido con mucha violencia. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Oye. No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar? Bueno, pues así está la situación en casa, y esta semana lo que hemos vivido también ha sido una conferencia de seguridad en Múnich, donde el responsable de esa conferencia ha estado muy lamentando el resultado, porque la situación de Europa es de absolutamente ingobernable. No ha sido capaz de gestionar la crisis de Ucrania, no ha gestionado la guerra y tampoco ha gestionado la paz. Europa se queda fuera del mapa y la debilidad de Europa se muestra con lágrimas. Let me conclude, and this becomes difficult. Bueno, lágrimas que vamos a analizar enseguida, y también esta semana ha sido el encuentro de la CEPAC en Washington, donde ha participado Santiago Abascal. Ha animado a recuperar y a reconquistar la democracia y la soberanía. Debemos reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones. Y que estén seguros de que vamos a hacerlo, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Todo eso en una jornada hoy, domingo, donde se celebran elecciones en Alemania, elecciones especialmente trascendentales porque nos estamos jugando el futuro de Alemania, pero también el futuro de Europa. Y eso ocurre cuando la policía alemana se permite entrar en los domicilios para requisar móviles y tabletas porque supuestamente hay memes con discurso de odio. Quizás ese es el caldo de cultivo de ese proceso electoral que estamos viviendo hoy. Vamos a ver esas imágenes de la policía. Bueno, pues por ese supuesto discurso de odio, la policía entra como si fueran terroristas por publicar memes que se consideran delito de odio. Alucinante, lo vamos a analizar enseguida. Arrancamos. Pues como ven, temas apasionantes los que han ocurrido esta semana que vamos a analizar con todo detalle aquí con España a vuelta. Ricardo Morado.
Muy buenas noches, Fernando Paz, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cuál es vuestro pronóstico de Alemania? Pues hombre, yo creo que la CDU va a llevarse el huerto y el problema ya no está quién va a ganar, porque yo creo que eso está bastante claro, sino cuáles van a ser los pactos posteriores. Por eso, esa es la cuál, quiniela. y cuál va a ser la posibilidad de gobernar. Los días anteriores se hablaba en medios de comunicación el posible pacto con los verdes, precisamente para tratar de evitar que el Partido Socialista Alemán tuviera un papel preponderante. No sé a esta hora de la noche cómo estarán los resultados, pero desde luego yo creo que las encuestas en este caso sí van a acertar. Fernando, ¿crees que hay alguna posibilidad de pacto entre el CDU y la AfD? No. Cero. No, en absoluto. Porque la CDU ha dicho por activa y por pasiva que no iba a pactar, pero a lo mejor era solamente discurso electoral. No. Coincidieron en una votación, que es lo que ha dado pie a esta idea, en una votación acerca de cuestiones migratorias, pero inmediatamente Merz, el candidato de la CDU, se adelantó a decir que han coincidido, que es una coincidencia simplemente, supongo que también coincidirán en que 2 y 2 son 4, 3 por 2 son 6, imagino, pero en otros... No, habían coincidido en materia de migratoria, que era muy relevante, porque la CDU siempre había practicado el buenismo hasta ahora. Claro, porque ahora la CDU está partida. Habría que empezar a contar por ahí. La CDU está partida en realidad. Lo que pasa es que la cúpula de la CDU es la que es. Pero a AfD le ha metido un bocado enorme, claro, por supuesto. Y entonces hay determinadas políticas, sobre todo las que hacen referencia a las cuestiones migratorias, donde la CDU tiene que dar pasos en ese sentido para tratar de ocupar terreno. Claro. Ahí hay un debate permanentemente, que es siempre cuando el uno se acerca al otro, ¿qué sucede? ¿Le quita terreno o le refuerza argumentalmente? La historia nos refleja que el que se ve beneficiado siempre es el que tiene el copyright del discurso, siempre. Pero no deja de ser una táctica política posible. Lo que va a salir de aquí va a ser un gobierno de la CDU que va a mantener el cordón sanitario contra AfD, que pactará posiblemente con los verdes para formar gobierno porque es un mejor socio que el SPD, porque hay que seguir manteniendo el teatrillo de que sigue habiendo oposición diferente a AfD. Y que la oposición no es AfD. Claro. Pero forme gobierno con quien forme, bien sea con el SPD o con los verdes, los verdes o el SPD, le votarán también en el Bundestag con seguridad. Bueno, vamos a analizarlo enseguida en unos minutos, porque también quiero que veamos cuál es lo que puede ocurrir también en España, porque realmente lo que se está ocurriendo en Alemania es bastante paralelo a lo que ocurre en España. Pero esta semana se ha vivido un congreso, como les decía, la CEPAC, que es la congregación de conservadores más importante del mundo, se ha producido en Washington, y ahí ha asistido el presidente de Argentina, Javier Milei, con una motosierra que le ha regalado a Elon Musk. Vamos a ver esas imágenes. Como ahí está Milei llegando, abraza a Elon Musk, y Elon Musk con esas gafas tan características, y le saluda muy efusivamente y le regala, ahí están viendo el regalo, le regala una motosierra. Bueno, es el icono de la eficiencia, del recorte del gasto público ineficiente, del gasto superfluo y de la necesidad de ser muy respetuoso con el dinero de los contribuyentes. Ahí están viendo el momento del regalo, pero después ha aparecido Milei ante el público muy entusiasta con esa motosierra. Le dicen, cuidado, pues está la niña delante, cuidado que la motosierra funciona. Bueno, es un símbolo, por supuesto, pero es un símbolo creo que muy significativo. No sé si en España deberíamos de tener también una motosierra, o si el profesor Barea, en el fondo, era una motosierra. Deberíamos de tenerla, si no la tenemos deberíamos, desde luego. El profesor Barea estaba más que capacitado para poder hacerlo. A ver, estos símbolos de merchandising, porque al final es publicidad, no es otra cosa, dejan claro cuál es la tendencia, ¿no? Yo creo que esto nos indica cuál es la tendencia no solo en Argentina y en Estados Unidos, sino también en España. Por desgracia, nosotros vamos muchos pasos por detrás en este sentido, y a corto plazo no se ve una salida fácil. Y digo por desgracia porque los que sufrimos las consecuencias de que eso sea así somos los ciudadanos. El panorama económico que tenemos en España está tan complicado que ahora mismo no se vislumbra la luz al final del túnel, y quizás un elemento como Milei, ojo, la palabra elemento tiene muchas acepciones, un elemento como Milei en este momento tal vez nos vendría bien.
Es un problema político, esencialmente, mucho más que un problema económico, sobre todo en el caso de España. En el caso de España está en la matriz misma del sistema, del Estado de las autonomías y del mega fiestorro orgiástico que tenemos de administraciones, burocracia, etcétera, a lo que hay que superponer además pues, la eurocracia bruselense, que ya es algo que raya francamente lo cómico si no fuera trágico. Entonces, aquí no necesitamos una motosierra, necesitamos unas 200 motosierras tirando por lo bajo. Bueno, una reestructuración del Estado. ¿No? Lo que pasa es que a lo mejor el Estado autonómico no es el responsable del gasto superfluo. O sea, podría haber un Estado autonómico eficiente. Sí, evitando duplicidades, etcétera, ¿no? Sí. Claro, pero el problema está en el propio diseño constitucional. Es que está en la misma raíz del diseño del Estado. Lo deseable es un Estado eficiente, que era el Estado que teníamos antes del constitucional, un Estado reducido, eficiente, que sirviese a la sociedad, porque ese es el origen y la raíz y el motivo de existir del Estado, servir a las personas, no que las personas sirvan a una máquina administrativa anónima. Y ahora tenemos una, cuyas ramificaciones verdaderamente nos asfixian a todos los niveles, porque estamos pensando solo en términos, digamos, de emprendimiento económico. No, es a todos los niveles. Todos. Absolutamente todos, en el desempeño cotidiano. Que sí, hay una hiperregulación brutal. Es que hasta para tirar la basura hay que hacer un máster, es una cosa alucinante. Es una cosa verdaderamente impresionante. Entonces, por eso digo que no es tanto deriva en un problema económico, pero no es un problema económico, es un problema político que naturalmente le interesa mucho a la casta gobernante de nuestro Estado, no solo de nuestro, pero a nosotros nos importa ahora España. Bueno, quiero que hablemos algo sobre la paz en Ucrania, porque supuestamente había un acuerdo o un preacuerdo entre Trump y Putin. Como saben, la Unión Europea se puso muy nerviosa. Zelensky dijo que no iba a aceptar un acuerdo donde no hubieran estado ellos sentados en la mesa de negociación. Después hubo una reunión en Riad, en Arabia Saudí, donde empezaron a avanzar sobre esa negociación. Lo que sabemos finalmente es que Zelensky se levantó de la mesa de negociación en la que estaba Marco Rubio y que además dijo que sí al acuerdo de inversiones en tierras raras para garantizar la seguridad, pero finalmente después se descolgó y habló en contra, y mientras tanto la Unión Europea absolutamente descolgada. Atentos a lo que dice Draghi, sacándoles los colores y las vergüenzas a los dirigentes europeos, casi como lo hizo Vance. I mean, you say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create the capital market union. You can't say no to everything. Otherwise, you have also to admit, to be consistent, that you are not able to deliver on the fundamental values for which this European Union has been created. So when you ask me what is best to do now, I say, I have no idea, but do something. Bueno, Draghi urgiendo a los líderes europeos para que hagan algo, hagan ustedes algo y no me echen la pelota a mí. Hombre, es verdad que también tuvo su responsabilidad y tampoco colaboró a solucionar los problemas, sino más bien a agrandarlos. Pero creo que el informe de Draghi y este discurso me parece que es muy acertado. El primer zasca se lo hizo el propio Vance diciendo, oiga, ustedes están absolutamente abandonando los principios. Vance ha vuelto a recuperar su propio discurso y dice, oiga, es que yo no podemos compartir lo que están haciendo ustedes, que es encarcelar por cerrar fronteras o suspender unas elecciones porque no les gustan. Eso nosotros nunca, jamás lo vamos a poder compartir. Is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel. Bueno, pues no tenemos valores compartidos, es lo que dice Fernando. Y con eso no podemos esa alianza atlántica que dicen que se ha roto, es que ¿quién la ha roto en realidad? Ese es el discurso de Vance, ¿no? Bueno, porque es el resultado de todo lo que ha venido pasando durante este tiempo. Es que, claro, hemos tenido unos Estados Unidos woke, una OTAN woke, que era el brazo armado de ese mundo woke atlántico y europeo. Esa es la realidad. Vance lo que está diciendo es que cómo podéis hablar, máxime cuando ha salido todo el escándalo de la USAID que está saliendo, hablar ustedes de injerencia, de verdad, de injerencia rusa en Rumanía. Pero si ustedes han estado recibiendo miles de millones de USAID y los han estado recibiendo para crear la opinión pública en la mayor operación de ingeniería social que ha conocido el mundo, si hay más de 7.000
medios que han sido convenientemente regados, más de 6.000 o 700, perdón, más de 6.200 sí. periodistas en todo el mundo que han estado escribiendo y siguen haciéndolo. Han estado escribiendo el dictado de esa ayuda norteamericana que está aprobada desde Washington, desde el Washington Walk. Entonces, hablar de injerencia porque de verdad el algoritmo de TikTok ha hecho no sé qué en Rumanía, hombre, verdaderamente es una broma. No cabe ser más cínico. Y es lo que les ha echado la cara, entre otras muchas cosas, Vance a los bonzos de la eurocracia europea. Y además Vance le dijo también que si unos algoritmos de TikTok que él no comparte o de lo que sea, de cualquier red social, suponen una amenaza para la democracia, es que a lo mejor la democracia no era tan sólida. Pero hay otro elemento y es que acusan a Estados Unidos, a la administración Trump y también a Elon Musk de estar a las órdenes de Putin o de que Putin les ha comprado, que prácticamente les ha alquilado. Y la respuesta de Elon Musk es, no tiene dinero para comprarme. Well, like sometimes like to end this war. say like, Yeah. you know, I'm a bought asset of Putin. Yeah. I'm like, he can't afford me. Yeah. I think you're worth more than Russia. Think about it. I like that. Bueno, es el estilo de Musk, la verdad es que tiene su gracia. Pero sobre el fondo está la cuestión de si Estados Unidos ha echado en manos de Putin, porque realmente, Ricardo, prácticamente han comprado todo el discurso de Putin en el tema de la paz. Yo creo que es algo, bajo mi punto de vista, yo creo que es algo más sencillo, y es que Trump simplemente está cumpliendo una promesa electoral. Al final, una de las bases de su campaña electoral era que él iba a acabar con esta guerra. Él, parte del generalato americano, le echa la culpa de la guerra a la anterior administración Biden. Y él se presentó a estas elecciones diciendo que él iba a acabar con esta guerra. Entonces yo creo que todos tenemos claro que a Trump lo único que le importa son los Estados Unidos. Europa no le importa, España muchísimo menos. A él lo que le importa son los intereses americanos. Y él quiere dejar de pagar la fiesta. Sí. Y quiere que empiecen a pagarla a los líderes europeos que hasta ahora no han invertido absolutamente nada en eso. Eso está claro, pero yo creo que no sé si era necesario decirle a Zelensky que la culpa es suya porque usted nunca debía haber empezado la guerra. Pero, hombre, quien hizo la invasión fue Rusia, ¿o no? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos versiones. Lo que pasa es que la primera víctima de la guerra es la verdad y hemos estado sometidos a una versión monocorde acerca de lo que ha pasado. Entonces, yo creo que es el momento de echar la vista atrás y ver qué es lo que realmente sucedió. Lo que ha pasado es que Zelensky provocó y Rusia respondió. Lo que está diciendo Trump es que esta es una guerra, no es ningún concepto extraño, es una guerra proxy. Es decir, la OTAN, en su política de ataque, de política agresiva contra Rusia, se ha servido de Ucrania como carne de cañón para provocar a Rusia hasta ponerle en una situación que era inaceptable para Rusia, y Rusia, en gran medida contraveniendo sus propios intereses, ha invadido Ucrania, ha atacado Ucrania. Es una versión que se combina bien con la versión rusa, aunque no sea exactamente igual, pero se compadece bien. Tenemos la otra versión. La otra versión es la nuestra, la versión occidental. Y la versión occidental quiere que nosotros nos posicionemos contra Rusia porque Rusia quiere conquistar Europa. Putin, como no salen de las analogías de los años 30, Putin es Hitler y quiere llegar a Lisboa y quiere conquistar Europa. Y entonces Ucrania es la primera barrera, la primera trinchera que tiene que tomar antes de expandir sus tropas por todo el continente. Y yo me pregunto, si esto es así, si la versión... vamos a olvidarnos de la versión rusa y de Trump de ahora, vamos a la versión europea. Si esto es así, si verdaderamente Putin quiere llegar hasta Lisboa, habría que preguntarse un par de cosas. Primero, ¿por qué nos desarmamos? Si va a conquistar Europa y quiere conquistar Europa, ¿por qué nos echamos las manos a la cabeza cuando Trump dice que el gasto de defensa debe ser del 5% del PIB? ¿Cómo el 5? ¿El 15? ¿El 20? ¿El 40? Si nos quiere conquistar y quiere acabar con nosotros y arrojarnos y someternos a un régimen terrible, dictatorial, etcétera. No se entiende bien, primero. Y en segundo lugar, hombre, es que no solamente no nos estamos armando, es que además le estamos financiando. Eso es otra cosa, claro. No, es lo mismo. Le estamos financiando. España, no, el porque segundo... porque no nos armamos, Fernando, en la confianza de que Estados Unidos nos salvará. Pero no. Que es una confianza irresponsable. Luis, eso sería comprable si no viniera lo que viene ahora. Y es que Rusia es el segundo proveedor de gas de España. Luego le estamos financiando al que nos quiere conquistar. ¿De verdad nos vamos a creer esa versión, Luis? ¿De verdad nos vamos a creer la versión de que el tío que nos quiere conquistar y quiere llegar hasta el Algarve, hasta el Cabo San Antonio, hasta Lisboa, ese le estamos financiando y nos estamos desarmando ante él? Precisamente, si Trump lo que está haciendo es retirar su apoyo, razón de más para que Europa tuviera que armarse a la mayor velocidad. No será verdad, no será más verdad que sencillamente la versión de Europa es mentira y lo ha sido siempre.
Sí, bueno, aquí yo creo que hay muchas versiones que en realidad yo creo que todo el mundo tiene razón, porque es verdad que estamos financiando a Rusia y que en el fondo Claro. eso es indiscutible. De hecho, hemos incrementado las compras de gas desde que estalló Claro. la guerra. Entonces- Y eso es, bueno, sí, pero eso es un escándalo. Pero ¿eso es porque tenemos voluntad de financiar la guerra? No. No. Porque queremos gas barato, nada más. Y porque sabemos- somos tan inconsistentes de porque como queremos nuestra comodidad, somos capaces de financiar una guerra que no queremos. Pero porque sabemos que el relato de que Putin quiere llegar al Atlántico es mentira. Es mentira. Hombre, Eso está evidentemente. claro, eso está claro. Bueno, en esa cumbre de la CEPAC de la que les hablaba antes estuvo Santiago Abascal, donde lanzó el mensaje de que tenemos que recuperar la democracia y la soberanía. Reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones. Y que estén seguros de que vamos a hacerlo, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Bueno, y eso es especialmente importante porque necesitamos recuperar la soberanía y para eso necesitamos un buen ejército y también una buena diplomacia. Porque fíjense, atentos a lo que ha dicho Trillo esta semana en relación al episodio de Perejil. Resulta que todos pensábamos que se pidió permiso o se consensuó con Estados Unidos para la intervención militar. Pues resulta que no, que Estados Unidos lo que pidió fue que entregáramos Perejil y todo lo demás. Alucinante. ¿Llamó a Washington para decir que Perejil tenía que ser para los marroquíes? En la noche en la que preparábamos ya la operación de desalojo de la isla, que habían ocupado, como se sabe, ilegalmente, llamaron los Estados Unidos, avisaron al rey de Marruecos de que estábamos preparando una operación y llamaron para ofrecernos una negociación que pasaba por darle a Marruecos las chafarinas y el peñón de La Gomera. Además. Y los mandamos a ese sitio que antes han dicho que termina por A. Vaya negociación, o sea que Estados Unidos llama para intermediar y la intermediación consiste, oye, regálanselo todo a Marruecos. Yo esto no lo entiendo. Si mañana Marruecos quisiera invadir las Islas Canarias, te aseguro que nadie va a intervenir en contra. Eso es lo más preocupante de todo. Mientras nosotros nos desarmamos, mientras nosotros no invertimos ni un solo euro en reforzar nuestra seguridad, porque confiamos en que alguien nos va a venir a defender, al mismo tiempo tenemos la seguridad de que eso no va a ocurrir. Entonces es una situación de locos. Vuelvo a repetir, si mañana Marruecos... Sobre todo cuando tenemos un vecino abajo que está permanentemente está rearmándose. Está rearmándose. De hecho, somos nosotros los que le estamos financiando parte de ese armamento. O sea, es toda una locura. En este momento estamos viviendo en una sinrazón permanente. Y vuelvo a repetir, que todo el mundo tenga claro que si mañana Marruecos invade Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, nadie va a venir al rescate. Y nosotros no estamos preparados. Bueno, el pasado mes de agosto, el Mundo Financiero publicaba un artículo titulado ¿Cuándo acabará la guerra de Ucrania?, donde daba varias claves de lo que finalmente está ocurriendo ahora mismo. Nosotros hemos hablado con su director, José Luis Barceló, y esto es lo que nos ha dicho. De la mesa estaba, desde luego, esa presión enorme internacional, que es un factor que podría acelerar el fin de la guerra, un descontento también popular en ambas partes, no solamente en Ucrania, sino también en Rusia, y luego una frustración enorme por parte de todos los actores. Hay una intervención, además, externa en esta guerra. El final o la duración de una guerra son difíciles también de predecir. Ha habido intentos de negociaciones, de acuerdos que también han fracasado y han sido frustrantes. Y bueno, ahora mismo toda esta situación ha permitido que Rusia pueda gestionar el conflicto a su favor en muchos aspectos. Luego, ahora mismo lo que se sabe es que los expertos creen que Rusia disponía de recursos suficientes para continuar con su guerra de Ucrania durante al menos 2 o 3. Las posibilidades de un plan de paz ya se estaban tejiendo y formaron parte incluso de la campaña del propio Donald Trump. Es probable que a partir de ahora tenga que irse además a unas elecciones parlamentarias, algo que ya también se especulaba en ese artículo, la elección de un nuevo presidente en plazos coincidentes con la estabilización interna que tiene que llegar después de... Bueno, pues esas son algunas de las claves. Fernando, ¿cómo crees que va a acabar el asunto de Ucrania? Porque parecía que ya estábamos encarrilados para la paz, pero ahora parece que no. Bueno, lo que acaba de decir el gobierno norteamericano recientemente ha sido que los Estados Unidos, que Biden, en marzo del 2022, es decir, a los mes y pico de estallado, o al mes de estallada la guerra, torpedeó enviando a Boris Johnson un acuerdo de paz que estaba muy próximo entre Rusia y Ucrania. Es decir, se ha servido de Ucrania como carne de cañón en su estrategia global. Eso es una evidencia. Entonces, el poder coercitivo de Trump lo tiene ahora por una sencilla razón, porque
Esa guerra ha sido una guerra de Estados Unidos. Y lo que les está diciendo es, no es que yo sea el sheriff del mundo, es que os retiro el apoyo y se terminó lo que se daba y entonces seréis completamente derrotados y ocupados por Rusia. Es decir, ese es el planteamiento. Por tanto, el discurso de que te puedes quedar sin país, ¿no? Claro, exactamente es ese. Por tanto... Pero que no queda muy elegante, la verdad. No, pero yo creo que ya ha pasado un poco, esa diplomacia bruselense yo creo que ya pertenece al pasado. Ahora estamos en decir las cosas con claridad porque Trump sabe que Zelensky y Biden tienen un vínculo y han tenido un vínculo que claro, incluso con todo el asunto del hijo de Hunter Biden, todo el tema y tal. Entonces, Trump se siente aludido por todo lo que ha pasado. Pero Marco Rubio habla con total firmeza y claridad, pero no insulta. Pero sí que cuenta que Zelensky se levantó de la mesa y cuenta que pactó con Zelensky que iban a garantizar la seguridad con inversiones y que después cogió y dijo Zelensky que sí, y que después se levantó de la mesa y se puso a hablar a los medios de comunicación torpedeando el acuerdo. Efectivamente. Bueno, y eso no lo hizo... Eso es de una dureza brutal, pero sin insultar. Bueno, y eso no lo hizo, evidentemente, sin el expreso mandato de los Estados Unidos. Claro. Por lo tanto, Zelensky ha sido un hombre de los Estados Unidos, ha sido una marioneta, hablemos claro, de los Estados Unidos. Y por tanto, ahora hará lo que los Estados Unidos le digan. ¿Que se pueden discutir las formas de Donald Trump? Bueno, ya le conocemos a Donald Trump, indudablemente. Pero vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que si yo no estoy detrás de ti, tú no te puedes mantener ni 2 semanas. De manera que más vale que me hagas caso. E incluso he dicho públicamente que se va a llegar a todo este acuerdo sin Zelensky, sin contar con los ucranianos, porque hay que acabar con esta guerra ya. Y, bueno. y va a terminar así, Luis, va a terminar cuando Estados Unidos lo decía. Empezó cuando Estados Unidos lo decidió y va a terminar cuando Estados Unidos lo decida. La paz va a ser lo que más nos ilustre sobre la naturaleza de la guerra. Sí, y por cierto, eso va a tener muchas consecuencias para todo el mundo. Desde luego que Ucrania desaparece del mapa, o prácticamente su voz políticamente va a ser irrelevante, pero la Unión Europea también, y eso explica esos lloros que hemos visto antes. Bueno, hay más cosas, porque en Estados Unidos se está gestionando lo doméstico, el presupuesto, y es que empiezan a escarbar, han sacado la motosierra, o más bien la lupa, y se han encontrado con que estaban dando dinero de pensiones a gente de 101 años, 103 años, 150 años, 200 años, 300 años, como Matusalén. Alucinante, así lo explicaba Trump. 100 to 209 years old, 879 people. From 210 years old, I haven't met any of them. And if I did, I would bless them. I would worship the ground they walk on. 210 to 219 years, 866. From two... Era alucinante. Bueno, pues resulta que esta información de que había gente, pero no 3 o 4, 20 millones de personas de más de 100 años cobrando pensiones, presumiblemente ilegítimamente, porque alguno de 101 años a lo mejor sí, pero de 200 seguro que no. Resulta que esa información la ha pasado un funcionario. A ese funcionario lo han despedido. O sea que el propio sistema tenía corrupción hasta las orejas. ¿Qué ha hecho Trump? Ponerlo de director de la oficina. Pero claro, es que es alucinante que haya 20 millones de tíos cobrando pensión ilegítimamente. A mí me produce mucha envidia. Yo que voy camino de los 48, yo quiero llegar a los 200 incluso. Claro. 200 cobrando pensión, cuidado. Claro. Es todo una tomadura de pelo. Al final, pero es que además había unos que tenían más años que el propio Estados Unidos. O sea, una cosa alucinante. Tendría que haber pagado su graciosa majestad en este caso. Sí, exacto. No, está levantando la putrefacción que hay detrás de todo lo que ha sido la America Woke, que al final, como decíamos antes, no es más que una gran olla podrida que no se ha limitado lógicamente solo a los Estados Unidos, sino que ha salpicado toda Europa. Y es Europa, precisamente, el último reducto, el vigía del wokismo que queda en el mundo. Por eso se están permitiendo los gestos que se están permitiendo, los desprecios que se merecen, los desprecios que se están permitiendo, y por eso la imagen de hoy de Europa en el mundo es ese sujeto al que no voy a calificar, se califica solo, que además es un belicista, etcétera, ese sujeto alemán que lloraba el otro día. Esa es la Europa de hoy, esa es la Unión Europea de hoy, un tío llorando. Sí, exacto. Yo creo que es una buena imagen de la realidad europea, y es llorar porque ya no pinto nada en el mundo. Pues espabila, que es lo que le dice Vance. Claro. ¿Tú quieres hacer algo en el mundo? Pues cúrratelo, trabájatelo. ¿Quieres tener defensa? Págala. ¿Quieres tener diplomacia? Hazla. ¿Quieres ser competitivo en el mundo? Sélo.
Pero claro, si pones palos en las ruedas y dices, no, pero yo quiero ser competitivo, hombre, pues deja de poner palos en las ruedas, deja de meter Agenda 2030 al sector productivo, deja de meter hiperregulación fitosanitaria al sector primario, etcétera, etcétera. Bueno, y en Estados Unidos lo que nos está regalando también en ese nuevo escena que ya es menos versallesca y mucho más directa y hasta divertida, imágenes como esta, donde dice Trump que está muy contento con Elon Musk, que tiene un equipo estupendo, que tiene gente muy inteligente que viste todavía peor que Elon Musk. What he does is he takes it, and with his 100 geniuses, he's got some very brilliant young people working for him that dress much worse than him, actually. Yeah, they dress in just T-shirts. You wouldn't know they have 180 IQ. Pero fíjense el paralelismo, ¿no? Frente a un Estados Unidos que se ríen de sí mismos, que tienen esa capacidad espectacular de trabajar con eficiencia y de echarse risas y de criticarse con ese sentido del humor, a la escena del lloro de la Unión Europea. Vean. Let me conclude, and this becomes difficult. Bueno, pues eso es lo que ocurría en la Unión Europea y de nuevo Vance vuelve a coger la palabra para decirle, también con sentido del humor, el primer país islámico con arma nuclear va a ser el Reino Unido. Truly Islamist country that will get a nuclear weapon. And we were like, maybe it's Iran, you know, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. La verdad es que ese sentido del humor a mí me tiene loco. La diferencia entre gente que sabe de lo que habla, técnicos especialistas en sus ámbitos que están al frente de cargos importantes, como en Estados Unidos, frente a lo que tenemos en España y en Europa, que es gente sin ningún tipo de preparación técnica y que la mayor parte de ellos no saben hacer lado con un canuto. Ayer calculaba con mi amigo Fran Simón la cantidad de personas a sueldo que están entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. ¿Sabéis cuánta gente hay a sueldo? Funcionarios que están cobrando un sueldo europeo. 20.000. Más de 50.000 personas. Sí. Entre Comisión Europea, Parlamento pues todavía Europeo... hay gente que dice que el presupuesto europeo es muy pequeño y que los funcionarios europeos son muy pocos. La motosierra de antes. Sí, que lo que hace falta para construir una verdadera Unión Europea es tener más funcionarios. Más, pues así nos va. Y claro, porque los 3 millones de funcionarios que hay en España son pocos. Entonces necesitamos otros 2 millones de funcionarios de la Unión Europea, multiplicado por 27 países, pues imagínate, ¿no? Pero claro, ya la vaca no da para más. Por cierto que España ya es un país donde hay más gente dependiendo del sector público o del sector privado, entre funcionarios, pensionistas y perceptores de ayudas. ¿Y qué pasa? También los titiriteros. Porque como dice Milei, oiga, si usted es artista, pero depende del dinero público, no es artista, es empleado público. Chocás con los artistas o algunos artistas. Mira, yo ex ante no tengo nada contra los artistas. Digo, de hecho, festejo el arte. De hecho, yo tuve una banda de rock, digamos, o sea, con lo cual, o sea, digo, yo no tengo nada contra los artistas. Lo que yo digo es que si vos sos artista, vos vivís de ofrecer tu producto, que es servir al prójimo con un bien de mejor calidad, un mejor precio. Ahora, si vos para vivir del arte necesitas subsidios del Estado, vos no sos un artista, vos sos un empleado público. Sí. Entonces, y si además sos un instrumento de propaganda política, digo, o sea, vos agarrás, digo, vos sos estás haciendo política, no estás haciendo arte. ¿Vos crees? Eso es hablar con propiedad, ¿no? Si usted depende del sector público, pues entonces es un empleado público, no un artista. Si usted depende del sector público, no es una ONG, una organización no gubernamental, no, es una organización gubernamental porque depende del dinero público. Pero esta semana Milei ha sido noticia por la movida de las criptomonedas y es que ha recomendado una criptomoneda, esa criptomoneda se ha metido un subidón y después ha caído a plomo a cero. Se ha arruinado un montón de gente. Así que el propio Milei ha encargado a Anticorrupción que investigue lo que ha pasado. Nosotros ahora, digamos, pedimos la intervención de la Oficina de Anticorrupción. Sí. Que nos investiguen a todos, incluido a mí mismo. Sí, como corresponde. No, bueno, está bien, pero digo, eso no ha pasado nunca en Argentina. Es la primera vez donde viene alguien y dice, che, ¿ustedes creen que hagáis ruido acá? Vení, investigame todo lo que quieras, porque a mí no me, digamos, o sea, de hecho, vos fíjate, el propio Davis dice, acá Milei, digamos, no se llevó nada, no se iba a llevar nada, o sea, era puro ímpetu.
Bueno, Anticorrupción va a iniciar esa investigación, pero hay quien dice que es imposible que Milei no conociera que había muy pocas manos controlando el valor y que, por lo tanto, el efecto que se iba a producir era ese. Es posible y probable incluso que él no se haya enriquecido, pero todo eso ha enturbiado la imagen pública que tenía Fernando. La verdad es que la imagen era buena, un poco alocado, pero buena, y esto lo ha machacado, creo. Bueno, puede ser atractiva, atrayente para ciertos sectores, va bien en las encuestas. Era valiente y había conseguido resultados. Sí, realmente meterse en la presidencia de Argentina era un suicidio. Absoluto, absoluto. Y la valentía a la hora de afrontar determinadas cuestiones no se la niega a nadie. De hecho, al revés, las críticas que le llegan es por el lado de la inconsciencia, es de que puede llegar a ser tan valiente que esté un poco chiflado. No digo que lo esté, pero digo que son las críticas que se han oído, no precisamente por ser timorato. Este asunto es un asunto turbio. Turbio, y no lo digo peyorativamente, digo que es un asunto turbio porque está lejos de ser aclarado. Él ha salido ahí ofreciéndose para que lo investiguen, efectivamente, le dice el entrevistador, no, es que es lo que procede, dice, oiga, que esto es la primera vez en Argentina, y tampoco le falta razón. Ya veremos, yo creo que no va a socavar, sinceramente, yo creo que no va a socavar el prestigio de Milei. El problema que tiene ahí es que él se presenta más como un economista que como un político. Y por ese lado, pues chirrían las cosas, porque quizá ha hecho una apuesta excesivamente arriesgada en ese terreno. Es que él dice que le ganó la pasión porque él, aunque sea presidente, no lo pone en su Twitter porque no se siente presidente, se siente pues el economista. Y creo que eso sí que es un problema. Es un problema gordo y grave, o sea, que se tiene que sentir presidente. Claro, es importante. Claro, por supuesto. Yo charlaba con Azabache, que es una artista venezolana que actualmente reside precisamente en Argentina, que es íntima amiga de Milei, lo conoce bien, y precisamente ella opinaba exactamente lo mismo que estáis hablando vosotros aquí, que es que él no ha cambiado el chip y sigue actuando como actuaba antes de ser presidente. Es que lo verbaliza, él dice, no, si es que yo soy, para mí ser presidente es como un trabajo. Sí, ella decía que lo que había sucedido aquí era un problema de comunicación, ¿no? Comunicacional, que él en su pasado, antes de ser presidente, pues hacía este tipo de cosas. Pues en sus redes sociales, por ejemplo, ella hablaba de un ejemplo concreto de que había anunciado a un amigo suyo que era herrero y que había un emprendedor que tenía una herrería y que él había promocionado su empresa, claro, y que él solía hacer este tipo de cosas. Está emocionado, sí, porque tiene un amigo, pero claro, eso está muy bien cuando eres un ciudadano normal, pero cuando eres presidente la cosa cambia porque obviamente tu palabra vale mucho más, porque es presidente y además, y yo creo que en este aparte caso, que te escuchan mucho más, tienes capacidad regulatoria y de todo tipo para empujar en determinada dirección. Yo creo que en este caso hay un nombre que hay que mencionar, que es Caputo, que quizás sea quien tiene la mayor parte de culpa en este caso en concreto, y coincidía con Azabache en este extremo también. Que a lo mejor el propio Milei debería hacer una investigación interna, pero no de anticorrupción, sino de su propio gabinete. Sí. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar una buena noticia, y es que el que propuso volar la cruz del Valle de los Caídos va a ser encausado. Hablaremos con la abogada que le haya sentado en el banquillo enseguida. Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido. La ley Begoña para socorrer a familiares en ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos.
y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Oye. No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal? Enseguida comentamos esa escena donde el periodista Vito Quiles le pregunta a Juan Carlos Monedero por esas acusaciones de acoso sexual. Y es que hemos escuchado unos audios realmente inquietantes. Parece que la extrema izquierda está absolutamente enterrada políticamente. Pero antes, un consejo, porque si necesitan adelgazar así de manera urgente, yo les recomiendo el Pack Express, porque de esa manera podrán vestir esas prendas que tanto les gustaban y que ya no caben. Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días puedes bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado, así que no tendrás que saltarte ninguna comida ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, un comentario sobre este asunto de Monedero. Monedero ya le han abierto un expediente en la Complutense. Creo que políticamente ya está absolutamente amortizado. Ahora desde Podemos dicen que no, que ya lo sabían, que lo habían apartado, pero que para proteger a las víctimas. Bueno, una cosa absolutamente inentendible. Creo que políticamente Podemos tampoco existe. Yo no sé si esto es una maniobra de Yolanda, la verdad. Yo creo que es que no han existido nunca. Podemos fue una reunión de amiguetes que sí decidieron crear un partido pero nacieron con hambre. Para cobrar y frungir, y es lo que al final han hecho. Se les ha ido de las manos, simplemente. Este comportamiento por el que ahora se le ha abierto un expediente a Monedero en la Complutense ya era conocido por la Complutense desde hace muchísimo tiempo. Ya era conocido por el partido desde hace muchísimo tiempo. Ninguno hizo nada. Nadie ha hecho nada hasta ahora que ha saltado a la luz pública. Entonces, lo que hay que preguntarse es desde cuándo pasaba todo esto, que por lo que se sabe, ya desde que eran profesores de universidad previos a dar el salto a la política, ya tenían este tipo de comportamientos. Me voy al baño y me refresco, ¿no? Sí. Y que delante de sus alumnas parece que iban jactándose de sus conquistas sexuales en los lavabos de los bares a los que iban a tomar cervezas con su alumnado, esos tocamientos que parece ser que no eran muy preceptivos. Y entonces, claro, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué se ha llegado hasta este punto? Porque es que encima hemos tenido que escuchar de boca de este mismo señor que era súper feminista, megaferolítico y súper defensor del Porque en el fondo la extrema izquierda, sobre todo esa extrema izquierda que presume de feminista, es hermana, yo sí te creo, pero hermano, yo sí que te cubro. Que es una cosa alucinante, ¿no? Porque resulta que todo el mundo lo sabía y todo el mundo le cubrió. Y quizás por eso las mujeres de extrema izquierda hablan tan mal de los hombres, porque es que realmente los escándalos son bastante comunes, desgraciadamente. Son los hombres que ellos han conocido. Entonces es para creer que efectivamente ellas, de buena fe, piensan que todos los hombres son así. Porque claro, dicen, todos los que nos hemos encontrado con este y tal, con el otro y cual, con el otro, y todos. Pues todos los hombres deben ser así. Parece mentira que ellos, que son los que han impulsado precisamente este tipo de agenda, este tipo de feminismo y otras zarandajas del estilo, parece mentira que ellos sean precisamente los que más incursos están en eso, sobre todo cuando es un partido violeta, ¿no? Que debería ser seguro, como los puntos violeta. Bueno, pues no parece muy seguro. O sea, donde más peligro corre una mujer hoy en España es en Sumar o en Podemos. Ahora voy al tema político. Este asunto ha desactivado a Monedero, que realmente ya estaba amortizado, pero creo que también ha desactivado a Irene Montero, que estaba sacando la cabeza, como una posible alternativa o alternancia a Yolanda Díaz.
Bueno, esto se ve desde el punto de vista del PSOE. La historia de Rejón viene por ahí. Pues por eso. Aunque con el inestimable concurso de Podemos, pues de Cristina Fallarás, de Pablo Iglesias, pero es una maniobra del PSOE para dividir a esa extrema izquierda. Claro, y ahora lo que está haciendo es alimentar a Podemos, o ha estado alimentado a Podemos. Ha estado alimentando a Podemos para buscar una alternativa a Yolanda porque ya no sirve. Claro. Bueno, pues ahora resulta que Podemos tampoco vale. No. Porque Podemos, ¿quién era? Irene Porque Montero. Sumar se está vengando. Ya, por eso. Claro. Están en esa guerra. Claro, pues, hombre. Luego toda esta historia nace de Yolanda, porque, pues, por cierto, esta información la publica el ABC después de que se la han pasado a un montón de medios de izquierdas que se niegan a publicarla. ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién es el beneficiado? Yolanda. El Partido Socialista. Sí, y Yolanda. Porque Yolanda estaba muerta. Y ahora ahora es un zombie. Pero él ha agitado, pero quien ha agitado muerta. el avispero ha sido Sánchez. Sí. El agitador del avispero es Sánchez. Y luego entre las avispas se dan los picotazos. Pero el que lo agita es Sánchez y el beneficiario es Sánchez. Porque ante un panorama, como le están dando las encuestas, de 11 escaños, 8 escaños, 7 escaños, el votante de esa izquierda, máxime cuando el PSOE les ha arrebatado unas cuantas banderas, el votante de esa izquierda se va al PSOE por aquello del voto útil, máxime cuando viene el fascismo armado. Entonces, la jugada está servida. Sánchez sabe que de otra manera nunca va a tener una mayoría. Lo sabe seguro. Solamente drenando los votos que le puedan venir de Podemos y de Sumar es como puede parar el golpe de todo lo que está perdiendo, porque en este momento, incluso con esas maniobras... Pues yo siempre he pensado que la estrategia de Sánchez era la otra. Era, como hay mucha gente que no me va a votar a mí porque los escándalos de corrupción ya son infumables, pero nunca votarán a la derecha, que voten una opción de izquierdas que sea manipulable. Claro. Esa fue la operación de Sumar. Eso es lo que hace, efectivamente, eso es lo que hace con Sumar y eso es lo que hace antes con Podemos, cuando Podemos tenía 69 escaños. Ahora, lo que ha hecho es que tiene 2 liliputienses, de los que ha absorbido casi toda su fuerza electoral, que ha dejado reducidos a la nada, para que él, a su vez, no pierda 30 escaños. Las encuestas le están dando que pierde entre 10 y 0. Y eso es porque ha sabido amortiguar el golpe con todo ese drenaje de la extrema izquierda. Ya. Pero en España, Sánchez es el enterrador de la extrema izquierda, como será el enterrador, si esto dura más, de Esquerra Republicana en Cataluña, que ha pasado a ser el tercer partido en Cataluña. Es decir, él está vampirizando todo lo que tiene alrededor. Lo que no ha conseguido vampirizar ha sido ni a Junts, ni al prófugo, ni a los proetarras de Bildu. Claro. Alucinante. Claro. Bueno, les contaba antes de publicidad el asunto de Keke, ya saben, ese tipo que dijo que quería volar la cruz del Valle de los Caídos y que va a tener que rendir cuentas ante la justicia. Quiero que veamos esa información porque fue el que dijo que estaría encantado de ver cómo se volaba la cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues quien le ha llevado al banquillo ha sido la Fundación Abogados Cristianos y tenemos ya con nosotros a su presidenta, Polonia Castellanos. Polonia, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros, muy buenas. Bueno, ¿por qué se va a sentar en el banquillo? En primer lugar, por, no sé si es delito de odio o sentimientos religiosos, pero también acoso a tu persona, porque publicó tu teléfono y te han acosado por activa y por pasiva mañana, tarde y noche. Sí, creo que se había ido un momento. Sí, te preguntaba, Polonia, que por qué razón se va a sentar en el banquillo. Además del delito contra los sentimientos religiosos, creo que también porque publicó tu teléfono personal y has recibido acoso mañana, tarde y noche. Exacto. La verdad es que de esta no se escapa, ni aunque eliminen la acusación popular, vamos, no tiene manera. Efectivamente, primero por un delito de odio, porque dijo una barbaridad tremenda diciendo que había que dinamitar la Cruz del Valle. Decía que además un domingo mejor, porque había más gente, se entiende, en misa, por supuesto, que con las piedrecitas iban a ir a las parroquias a tirárselas a los curas pederastas, que eran todos, que son todos, y que luego a lo mejor, como si no tenían bastantes, pues también dinamitaban la Almudena. Entonces nosotros le pusimos una querella por eso. Eso es la consecuencia de que se le vaya a enjuiciar ya, se le esté procesado ya por delito de odio. Y como consecuencia de esto, una querella en la que nos hemos querellado contra él, pero yo no he tenido ninguna palabra con este señor ni ganas que tengo, porque la verdad es que además es un cobarde. Y entonces él, lo que se le ocurre es publicar mi foto con mi número de teléfono, el número de teléfono del despacho, pero que yo muchas veces lo desvío al móvil cuando me voy fuera por si hay una llamada importante. Y pedir a sus telespectadores que la gente me llame para decirme guarrerías, para insultarme y para amenazarme. En 3 días, más o menos, recibimos unas 600 llamadas, no pudimos coger el teléfono, o sea, hubo muchas llamadas importantes que no pudimos atender, timbrazos en el despacho, emails, por las redes sociales, insultos. Bueno,
un acoso, pero absoluto. Lo que pasa que como soy católica y soy patriótica y además soy heterosexual, pues se supone que me lo merezco, ¿no? Si fuese feminista, bueno, feminista no, porque las feministas realmente son pro vida. Si no fuese heterosexual y fuese de izquierdas. Bueno, Polonia, no sé si también habéis denunciado a Keke por ese acoso en las llamadas, esas 600 llamadas telefónicas. Efectivamente, le hemos denunciado por ese acoso y se sienta en el banquillo también, de momento como investigado, pero yo espero que sea condenado el 9 de mayo. Así que vendrá a Valladolid, al sitio donde me acosaba y donde pedía a la gente que me acosase, me insultase y me amenazase, pues vendrá a Valladolid a conocerlo, que es muy bonito, y de paso a declarar como imputado por un delito de acoso contra una mujer. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esa información y de ese 9 de mayo, donde por fin a lo mejor se hace justicia. En todo caso, lo que es absolutamente inaceptable es, bajo la excusa del humor, sembrar delito de odio, que eso sí que era un odio absolutamente salvaje, de desear volar la cruz, que para muchos cristianos significa prácticamente todo, y encima, preferentemente en domingo, para que haya muchas personas que van a misa que fallezcan como consecuencia de esa voladura. Eso es absolutamente inaceptable en cualquier sociedad normal, democrática o no, por sentido de humanidad básica. Sobre todo que es que el humor yo creo que no lo tapa todo. Por supuesto que no tapa el acoso que se me ha realizado y por supuesto que no tapa este delito de odio. Yo creo que además es prácticamente de terrorismo. Porque si pensamos que, bueno, que contra los católicos todo vale, lo que tenemos que hacer es un símil, pensando que en lugar de contra los católicos, por supuesto que no justifico ninguna violencia ni me parecería igual de mal que es un llamamiento contra otro colectivo. Pero imaginemos que en vez de contra los católicos dice que contra los homosexuales o contra el lobby LGTBI. Bueno, pues aquí hubiese ardido Troya, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer muchas veces es pensar, ¿y si lo hubiese hecho contra otro colectivo, contra el colectivo LGTBI, por supuesto? Pues bueno, estaría ya en la cárcel seguramente este señor, con prisión provisional. Claro. ¿Qué pasa? Que contra los católicos parece que no pasa nada, pero vamos, exigimos lo mismo, respeto para un colectivo, para nosotros, para cualquier confesión. Por supuesto, y además la verdad es que no tiene... de estas barbaridades es gracias a los católicos y a las raíces cristianas de nuestro país, entonces pues lo que pedimos es respeto, algo muy sencillo. Por supuesto, y además esas barbaridades la verdad es que no tienen ninguna gracia. Polonia Castellanos, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, pues buena noticia, ¿no, Fernando? Que bueno, que se siente en el banquillo, que tenga que rendir cuentas ante la justicia. Es que parece que todo sale gratis. Por supuesto, buena noticia dentro de lo desafortunado que es todo esto, porque es verdaderamente repugnante y nauseabundo. Pero dentro de eso, buena noticia que tenga que dar cuenta ante un juez de las barbaridades que ha dicho. Yo lo siento verdaderamente si tiene que ir a la cárcel, pero lo siento por los presos que le tengan que soportar y a lo mejor hasta aguantar sus chistes por la mañana antes de desayunar. Deseo que le caiga lo que le tenga que caer y yo creo que lo más grave de todo, siendo gravísimo lo del Valle de los Caídos, lo más grave de todo es que haya publicado un teléfono de una persona que es una mujer. Además, estamos como estamos, pero porque debería ser igual de grave que fuera un hombre. Pero, en fin, además, es el discurso de ellos, ¿no? Que es más grave en el caso de una mujer. Bueno, pues el discurso de una mujer para que sea acosada. Claro que ellos, decía Hermann Göring que en Alemania yo decido quién es judío. Bueno, pues en España hoy ellos deciden quién es mujer. Y entonces Polonia Castellanos, por lo visto, como lo ha dicho ella, ¿no? Como es heterosexual, católica y tal, no es una mujer. En su esquema no es una mujer y puede ser acosada. Yo espero que a este sujeto, de verdad, le caiga lo que le tenga que caer y, según esté previsto por la ley, deseo que le caiga lo máximo posible. Lo tengo que decir con toda sinceridad, porque si algo es odio, verdaderamente, es eso que él ha expresado. Eso es odio extractado y quintaesenciado. Total, total. Bueno, y dentro de todo lo que estamos viviendo esta semana, hemos visto una de las tonterías, la verdad es que es difícil de seleccionar la tontería de la semana, pero esta que hemos seleccionado es la que han elegido la de la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, que han seleccionado algunos símbolos franquistas para retirarlos. Ahí están viendo la imagen de la información, pero es que vean el símbolo franquista que van a eliminar. Resulta que de franquista no tiene nada, porque es el águila bicéfala,
que es de la época de los Reyes Católicos. O sea que, en fin, franquista no es. Por supuesto que Franco lo asumió, pero es un poco previa. Y, hombre, supongo que algún historiador existiría, ¿no? Digo yo, en Almería. No entiendo muy bien esa motosierra histórica que están metiendo algunos. Los Reyes Católicos eran fachas, como todo el mundo sabe. Claro, exacto. Tal vez habría que apuntarlos al curso de historia. Exacto. Para que alguien aprenda algo. No estaría mal, pero bueno, si es que al final Franco es una palanca que sirve para la destrucción de la historia de España, porque lo que ellos de verdad abominan no es de Franco, es de España. Claro. Franco es solo la excusa argumental, pero no es otra cosa. Por supuesto que igual que a Franco, dentro de su ignorancia supina y su bestialidad consustancial, abominan de la España de los Reyes Católicos, de los hostes, son de verdad, y hay que decirlo con valentía, son la anti-España. Los mismos que quieren derribar los mismos son los que están en favor de un plan de balcanización de España, son los que están pervirtiendo las costumbres de España, son los que están dejando de lado y destruyendo la tradición de España y todo lo que representa España y sus símbolos. Son los que quieren descolonizar los museos, los mismos que impugnan la figura de Franco. Es exactamente todo lo mismo. Franco es solo una excusa. Porque realmente el problema para ellos es España. Claro. Bueno, pero llegan a ridiculeces como esta de calificar como símbolo franquista un signo de los Reyes Católicos. Y un comentario, Ricardo, sobre la sentencia de Rubiales, porque ha sido condenado a pagar 10.800 euros. No ha sido condenado por acosos, pero sí por violencia, no por coacción, pero sí por violencia sexual. No por coacción porque no hubo violencia. Exacto, no hubo violencia ni intimidación ni nada, pero sí que fue inapropiado. Bueno, Rubiales ha anunciado que lo va a recurrir. Jessy Hermoso también lo va a recurrir. ¿Cuál es tu comentario? Es que esto es el circo de tres pistas. Al final asistimos al episodio final de algo que ya no tiene más recorrido. Es que las mujeres que realmente han sido acosadas, las mujeres que realmente han sido agredidas, tienen que estar en su casa rasgándose las vestiduras. Hemos asistido a no sé cuántos días han sido de juicio, 11 días creo que han sido de juicio, televisado. Yo veía los telediarios y en algunos casos más de la mitad de todo el telediario era narrándonos lo que había sucedido. Hemos visto imágenes del juez que se mesaba los cabellos, ese pobre hombre que ya está en el ocaso de su carrera pensando para sus adentros, Dios mío, ¿por qué me veo yo en esta situación? O sea, hasta el propio juez se daba cuenta de que estaba asistiendo a un circo y a una pantomima. Ya, pero el juez ha condenado a 10.800 euros. Al final el juez tiene que tasar la medida de lo que marca la ley. Pero el problema no es el juez, el problema es la ley. ¿Pero y la ley qué dice? La ley, lo que dice la ley es que cualquiera que tosa... Dice que si das un beso no consentido, porque dice que no es consentido. Eso es lo que... Concluye que no es consentido. Cuando todos hemos visto las imágenes de que sí lo fue. Bueno, de hecho, hemos escuchado incluso las palabras de cómo le pedía permiso para darle el pico. Claro. Y cómo ella se jactaba en el bus posteriormente y se reían todas muy a gusto. Pero ella dice que la procesión iba por dentro. Iba por dentro, sí. Al final asistimos a ese discurso woke de que todo vale mientras lo diga yo. Es lo que hablaba Fernando antes de Hermann Göring, el que decía que era judío el que yo dijera. En este caso de Polonia Castellanos, ya no es que no le dejen ni ser mujeres, que no le dejen ni ser personas siquiera. Claro. Pues en este caso, a la futbolista que ni siquiera voy a nombrar, no solo la convierten en persona y mujer, sino que la convierten prácticamente en Dios intocable. Y por lo tanto, contra este tipo de personas que van a favor de obra con respecto al discurso woke y con respecto al discurso de la Agenda 2030, no se les puede hacer absolutamente nada, porque ellos siempre tienen las de ganar. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que resuelve finalmente la audiencia, porque como digo, tanto Rubiales como Jenny Hermoso han anunciado que van a recurrir. Nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar todo lo relativo al fiscal general del Estado, que está absolutamente emponzoñado. Pero antes un comentario si están en Madrid, porque yo les recomiendo que vayan al restaurante Montes de Galicia, donde ahí están viendo imágenes que son absolutamente espectaculares. Está en el corazón de Madrid y ahí puede ver donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Puede saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfrutas de una experiencia gastronómica única, en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Montes de Galicia está en la calle Azcona 46 de Madrid, así que puedes reservar tu mesa hoy mismo. Nos vamos a una breve pausa y a la vuelta, fiscal general del Estado. Menudo papelón. Les anuncio que el Parlamento Europeo ha decidido investigar la situación del Estado de Derecho en España a raíz de los casos más sangrantes que han ocurrido. La ley Begoña, para socorrer a familiares en
molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.